Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Póngase de pie y vamos a entrar en la palabra del Señor, sabiendo que Él es un Dios bueno, un Dios bondadoso, y que siempre que Él nos convoca a reunión, siempre que Él nos invita a su presencia, es porque tiene una porción especial para cada uno de nosotros. Y depende de nosotros abrir nuestro corazón para que su gracia, su bondad sea derramada sobre nosotros. Acompáñenme al libro de Salmos, en el versículo 22, capítulo 22, perdón. Y vamos a leer los primeros 3 versículos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Verso 2. Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Versículo 3. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Amén. Señor, te damos gracias porque nos has permitido un día más, Señor, de experimentar tu amor, tu gracia, tu favor. Porque una vez más, Señor, hemos podido disfrutar de tu fidelidad, de tus bondades. Porque un día más, Señor, hemos visto tu mano, Señor, de poder guiándonos, fortaleciéndonos, dándonos, Señor, consuelo, fuerza, Padre. Gracias, te bendecimos. Que hoy, Señor, tu palabra traiga consuelo a nuestro corazón, traiga nuevos ánimos, traiga, Señor, ese anhelo por buscarte más, por anhelar más de tu presencia, Señor, y más de ti. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Y vamos a centrarnos en el versículo 3. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. El Señor ha estado hablando a nivel personal a mi vida y a mi corazón acerca de su presencia, acerca de lugares donde nosotros podemos encontrarnos con Él. Y la vez pasada que el Señor me dio la oportunidad de meditar en su palabra, vimos que el principal punto de reunión que el Señor nos ha dejado es su palabra. Si usted y yo queremos encontrarnos con Él, tenemos que amar su palabra. Si usted y yo queremos conocerlo a Él, tenemos que amar su palabra. Si queremos saber sobre la bondad de Dios, tenemos que amar su palabra. Porque ¿de qué otra manera vamos a saber que Dios es real? ¿De qué otra forma vamos a saber que Dios es fiel? ¿De qué otra manera vamos a saber que su bondad y su misericordia están accesibles para nosotros? Si no nos acercamos a las fuentes de agua, si no nos acercamos a esas aguas vivas, si no nos acercamos a su palabra. Porque ¿cómo vamos a conocer, como nos explicaba nuestro pastor, verdad? ¿Cómo van a oír si nadie les dice? Si nadie les predica. Entonces, ¿cómo vamos a saber de Dios? ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no nos acercamos a su palabra? Entonces, partiendo de ahí, usted y yo tenemos que saber que el Señor ha dispuesto de su presencia para nosotros a todo momento. El sacrificio
del Señor Jesús para nosotros vino a darnos ese acceso, vino a darnos esa disposición, esa disponibilidad. Nosotros tenemos la bendición de estar en un momento, en un tiempo en el que usted y yo solo necesitamos declarar la palabra, solo necesitamos acercarnos a Él y mencionar su nombre y declarar su nombre para que Él esté atento, su oído, a nuestro clamor, a nuestra súplica. Y hoy, siguiendo con ese orden de ideas, quisiera que habláramos acerca de otro punto de encuentro que el Señor ha establecido para nosotros. Y es lo que dice el Salmo 22 en su versículo 3. Tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Usted y yo, cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, ahí va implícito el hecho de que usted y yo estábamos rindiéndonos a la majestad, a la gloria, a la honra que a Él le pertenece. Si Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, eso significa que usted y yo tenemos, o más bien nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro motivo de gozo, nuestro motivo de gloria, ya tiene un fin, ya tiene un dueño, ya tiene un Señor. Y ahí es donde el Señor se pone, o más bien donde el Señor dice su palabra que es celoso y que Él no comparte su gloria con nadie. Y no es de que no quiera repartir su gloria entre nosotros, no, Él es digno de gloria, Él es digno de gloria. Y Él no va a compartir el hecho de que usted y yo como sus hijos le demos gloria a otra situación o a otra persona o a otra cosa. Entonces, usted y yo queremos estar cerca del Señor. Lo que tenemos que hacer es bendecir su nombre. Bendecir su nombre. Si usted, aparte de amar la palabra del Señor, usted se mete en el papel de bendecir su nombre, de alabarle, de exaltarle, el Señor no se va a hacer esperar. Entonces, dice el versículo 3 que acabamos de leer, sin embargo, tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. Entonces, usted y yo tenemos que tener en cuenta que hemos sido llamados, dice Pablo, y hemos sido creados para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que el enemigo, lo primero que ataca en nosotros, como hijos de Dios, es en el hecho de alejarnos, de que usted y yo no le demos gloria al nombre del Señor, no le demos honra al nombre del Señor. No tan solo que cantemos, aunque sí va implícito. No solo que alabemos, que adoremos, aunque va implícito, que no tengamos la convicción de que Él se merece toda la gloria en todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos, en todo donde nos movamos. Él es el único que merece la gloria, la honra y el honor. Entonces, para nosotros debe de ser importante realizar en nuestra mente que el Señor es digno de gloria, de honra, de alabanza, de majestad, de admiración, de devoción y de entrega. Entonces, usted y yo nos convertimos, aparte de hijos de Dios, nos vamos convirtiendo en el pueblo que anhela su presencia. ¿Y cómo anhelamos su presencia? Buscando su palabra, punto de encuentro.
adorando, dando gloria a su nombre, dándole alabanza, dándole honor. Acompáñeme a Mateo capítulo 21, versículo 15 y 16. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho y a los muchachos que gritaban en el templo y que decían, Hosana al hijo de David, se indignaron. Versículo 16. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, ¿nunca habéis leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho, te has preparado alabanza? De la boca de los pequeños o de los niños de pecho, ¿te has preparado alabanza? ¿Qué pasaba aquí? El Señor empieza a poner orden en el templo. El Señor empieza a sacar todo lo que no está correcto en el templo. Y entonces viene y les dice, la casa de mi Padre tiene que ser llamada casa de oración, pero ustedes lo han convertido en otra cosa. Y entonces, después, inmediatamente de eso, Él empieza a hacer maravillas, sanidades, prodigios. Y unos jóvenes de los que andaban por ahí empiezan a darle gloria a Jesús. Y eso indigna a los sacerdotes y a los escribas. Curioso que los indicados para darle gloria, para darle honra, para reconocer quién era el que los estaba visitando, en lugar de hacerlo se pusieron enojados, se pusieron molestos. Y muchas veces nosotros dejamos que las posiciones, ¿verdad?, los puestos de servicio, los años de estar en iglesia, los años de que yo soy cristiano, me vayan apartando de darle gloria al nombre del Señor, por mantener como estos hombres un aparato religioso, por mantener como estos hombres una apariencia de piedad. Cuando estos muchachos reconocen verdaderamente que Jesús es el Señor y que el que los está visitando es el que trae la salvación, porque eso es lo que significa Hosana. Eso fue lo que ellos le dijeron, Hosana, Hosana el hijo de David. Lo que le estaban diciendo ellos es, primero, reconocemos tu linaje real, porque si le estaban diciendo hijo de David, no le estaban diciendo cualquier cosa, hermano. Lo que pasa es que usted y yo, como dice nuestro pastor, estamos acostumbrados a leer, ¿verdad? Pero no, lo que ellos le están diciendo es reconocemos tu linaje. Solo alguien del linaje real puede hacer lo que tú haces. Solo alguien que tenga linaje real puede tener la autoridad que tú tienes. Puedes hacer las obras que tú tienes. Solo alguien como Jesús podía hacer lo que Él vino a hacer. Y estos muchachos inocentes vienen y se toman la atribución, se toman el atributo de señalar a Jesús y de confesarlo. Porque eso fue lo que ellos hicieron, confesarlo, declarar que Él era la salvación del pueblo. Usted y yo sabemos realmente que cuando le damos gloria, que cuando alabamos su nombre, estamos declarando realmente que Él es nuestra salvación, que no hay ningún otro fuera de Él, que no hay realmente nadie fuera de nuestro Señor. Entonces vienen los fariseos, los sacerdotes, pero ni siquiera los fariseos, los sacerdotes, los que estaban ministrando en el templo, y los escribas, y son los primeros que se molestan, porque muchas veces nosotros mismos nos encuadramos en conceptos, en situaciones que no nos permiten ir más allá, no nos permiten encontrarnos
con nuestro Señor. No nos permiten ir realmente a ese punto de encuentro que Él quiere que nosotros vayamos. Y entonces el Señor les dice que no habéis oído lo que dicen las Escrituras. Y eso es un salmo de la boca de los niños, de los infantes y de los de pecho. Vas a perfeccionar la alabanza. Y vayamos al Salmo 30, verso 11 y 12. Tú has cambiado mi lamento en danza y has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría. Versículo 12. Para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor, Dios mío, te alabaré por siempre. ¿Qué sucedió con estos jóvenes? El Señor vino y los desató y los cambió, les modificó su vida. Entonces, ellos vinieron a reconocer que Él era el Señor, que Él era el que esperaba el pueblo. Era el que esperaba el pueblo. Veamos Proverbios capítulo 18 y versículo 10. El nombre del Señor es torre fuerte, y a ella corre el justo y está a salvo. El nombre del Señor es torre fuerte, y a ella corre el justo y está a salvo. Cuando el Señor le dice a estos hombres que no oísteis, que fue dicho que de la boca de los infantes, de los niños y de los jóvenes has perfeccionado la alabanza. Esa palabra alabanza quiere decir fortaleza, quiere decir fuerza, quiere decir majestad, quiere decir honra, todas esas cosas. Y entonces viene Proverbios y dice, el nombre del Señor es torre fuerte, es torre fuerte, y a ella corre el justo y está a salvo. Entonces nosotros creemos, o yo en lo personal había creído, que este proverbio lo tomaba yo como el nombre del Señor es torre fuerte, y yo tengo que correr a Él y refugiarme, porque Él es mi defensa, porque Él es mi vallado, porque Él es mi protección. Pero fíjese que la palabra torre fuerte, no sé si se recuerdan que nuestros pastores tenían una leyenda ahí en su camioneta que decía Migdal Oz. Eso significa torre fuerte. Entonces, esa última palabra significa lo mismo que Jesús les estaba diciendo allá. En la boca de los niños y de los infantes perfeccionaste la fortaleza, dice Salmos. Jesús le dice la alabanza, porque se conecta, es la misma palabra de alabanza, de fortaleza, de fuerza, de majestad, de honra y de gloria. Entonces, aquí queremos llegar. El nombre del Señor es torre fuerte, y a ella corre el justo y está a salvo. Pero está a salvo ¿por qué? Porque en su nombre hay gloria, hay majestad, y el justo corre a ser perfeccionado en esa fortaleza, a ser perfeccionado en esa fortaleza del Señor. ¿Qué significa esto? Que usted y yo es necesario que nuestra vida tome fuerzas en el Señor, tome fuerzas en esa torre fuerte. ¿Pero para qué? Para bendecir su nombre sobre cualquier circunstancia cuando las cosas estén difíciles. Torre fuerte es el nombre del Señor. Yo tengo que ir a esa torre fuerte
y darle gloria a su nombre y darle honra a su nombre, fortalecerme en su presencia y empezar a darle gracias, a bendecir su nombre, porque por sobre cualquier circunstancia el nombre del Señor tiene que ser bendecido. Por eso empezamos leyendo el Salmo, ¿verdad? Como que es bien antagónico, porque dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 22. ¿Por qué nos has abandonado? ¿Y por qué estás lejos de mí? Pero dice el versículo 3, sin embargo, a pesar de todo eso, tú, Señor, eres santo. Tú, Señor, eres santo. ¿Qué significa eso? Que a pesar de lo que a mí me acontezca, el Señor sigue siendo santo. El Señor sigue siendo torre fuerte. Sigue siendo torre fuerte. Sin embargo, a pesar de todo, tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Por qué lo he llevado a dar todas estas vueltas? Porque el Señor quiere que usted y yo despertemos y vayamos al encuentro de Él, a ese encuentro de su presencia, donde su presencia nos pueda transformar, donde su presencia nos pueda consolar. Entonces, para entrar ahora sí al tema, usted y yo sabemos que en nosotros hay necesidad, es imperante, a nosotros nos urge darle gloria, darle alabanza, correr a esa torre fuerte y empezar a bendecir el nombre del Señor, para recibir fortaleza, para estar a salvo, como dice el proverbio. Pero hay enemigos que se quieren oponer a que usted y yo levantemos nuestra voz en bendición al Señor. Por eso el tema de hoy se llama los enemigos de la adoración. Y el primer enemigo de la adoración es la falta de identidad. La falta de identidad. Mire toda la vuelta que dimos para decir esa palabra, bien fácil. La falta de identidad. Vamos a Isaías 51, versículo 1 al 3. Si usted y yo no estamos conscientes que somos hijos de Dios, no vamos a poder acercarnos a su presencia en actitud de alabanza y de adoración. ¿Por qué? ¿Qué le dijo el Señor a la samaritana? Mi Padre, el Padre, anda buscando adoradores. No es el Dios fuerte, no es el príncipe de paz, no es el Gibor, no es Dios en esos atributos, es el Padre el que anda buscando adoradores. Entonces, usted y yo, para poder acercarnos a Él, para estar en su voluntad y acercarnos a Él, tenemos que tener definida una identidad. Y Él ha venido precisamente a eso, a darnos una identidad. Mira, Isaías 51 dice, escuchadme vosotros que seguís la justicia, los que buscáis al Señor, mirad la roca de donde fuisteis tallados y la cantera de donde fuisteis excavados. Y hasta aquí, yo siempre había leído esto como, yo tengo que ver mi pasado, ¿verdad? Ver de dónde vengo. Vengo de fulanito, vengo de fulanita y empezar a ver lo que ellos hayan podido heredarme y que de hecho per se me han heredado, para empezar a luchar en contra de eso. Porque al final esa es la naturaleza carnal, hermano. Esa es la carne que lucha entre nosotros. Porque ¿de dónde hemos agarrado las costumbres viejas que traíamos? ¿De dónde fuimos sacados? ¿De dónde fuimos sacados? Pero mire, escuchadme vosotros que seguís la justicia, los que buscáis al Señor, mirad la roca de donde fuisteis tallados y la cantera de donde fuisteis
excavados, de donde fuiste extraídos. Versículo 2. Mirad a Abraham, le dice, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. Cuando él era uno, solo lo llamé. Cuando él era uno, solo lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Le dice, revisa de dónde saliste, revisa de dónde fuiste tomado. En este momento, el pueblo de Israel estaba atravesando por una situación en la que ellos tenían oprobio, en la que ellos estaban pasando una situación que ellos mismos, en la que ellos mismos se metieron por desobedecer al Señor, por llamarlo, por provocarlo, les dice él, con otros dioses. Pero entonces viene en este punto el Señor y les dice, recuerden de dónde salieron, de dónde fueron extraídos. E inmediatamente les dice, miren a Abraham y miren a Sara, quien nos dio a luz. Y el Señor eso quiere que hagamos nosotros, que veamos de dónde hemos salido. Lo que sucede es que nosotros, al decir eso, siempre pensamos en nuestros padres, ¿verdad? Ay, de fulanito, de fulanita. No, usted y yo, al nacer de nuevo, sabemos que no solo venimos de una madre, de un padre terrenal. Nosotros venimos del Padre Celestial. Usted y yo tenemos que mantenernos en eso. ¿Qué le está diciendo Isaías a este pueblo? Ustedes no fueron tomados, ustedes no salieron de alguien pusilánime, no nacieron de alguien que era incrédulo. No, ustedes fueron extraídos de Abraham y de Sara. ¿Qué les está diciendo? Ustedes son el pueblo de la promesa. Usted y yo somos el pueblo de la promesa, porque el Señor así lo dice, porque el Señor así lo estableció, porque desde el momento en que usted y yo escuchamos su voz y nos acercamos a Él, y Él por medio de su Espíritu Santo nos redarguyó, nos convenció de justicia, de juicio, de pecado. Desde ese momento, usted y yo pasamos a formar parte de su familia. Y eso es lo que le está diciendo al pueblo de Israel Isaías. Sacúdanse, sacúdanse, sacúdanse. Porque ellos estaban como el Salmo, ¿verdad? ¿Por qué nos has abandonado? ¿Por qué estás lejos de nosotros? Sacúdanse, vean de dónde han sido extraídos. Veamos de dónde pertenecemos o a quién le pertenecemos, hermano. Eso es lo que le está diciendo al pueblo de Israel. Entonces, pongámoslo en contexto. Vean de dónde ustedes son. Lo que les está diciendo Isaías es, de parte del Señor, no olviden su identidad. No olviden su identidad. Yo pequeño pasé por una etapa en la que lo menos que tenía, hermano, era identidad. Tenía miedo, dudas, tenía temores, pánico, complejos. Lo menos que tenía era identidad. Yo siempre fui el que estaba desprotegido, el que estaba abandonado, el que no le digan nada porque él no tiene nadie por él, no tiene nadie por él. No, por él decido yo, por él. Y mire qué difícil es venir y andar con ese lastre, hermano. Porque entonces yo crecí totalmente anulado, esperando que alguien más pensara por mí, esperando que alguien más actuara por mí.
esperando que alguien más tomara la decisión por mí. ¿Por qué? Porque era el que no tenía identidad. El que no tenía identidad. Pero viene el Señor y empieza a restaurar esa parte, empieza a restaurar esa área de mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay algo, como le dijeron a Pablo, y ni por cerca me estoy comparando a Pablo, pero ¿qué le dijeron a Pablo? Instrumento mío es este. Hay algo que por lo cual él tiene que cambiar. Como Jacob, ¿verdad? Lo veíamos. Él se creía todo lo que le habían enseñado, mas no sabía que él con su fuerza podía remover piedras, que él por sí podía cortejar, ¿verdad?, a la que iba a ser su esposa. Eso significa que a este muchacho le empezaron a cambiar la identidad. Cuando se reunió con el Señor, se le apareció en Betel, ahí empieza a cambiarle la identidad, hermano. Empieza a cambiarle la identidad a Jacob. Y así tuvo que pasar conmigo. Yo me recuerdo que a mí me decían, no, es que vos no podés hablar, vos no hablás porque vos sos tartamudo, porque vos arrastrás las palabras, vos no sabés qué es lo que decís, vos no se te entiende nada. Hermano, pero ¿cómo me iban a entender si yo apenas había regresado de Estados Unidos a los 5 años? Que es la edad en la que los niños aprenden más rápido los idiomas. Entonces yo no decía mercado, yo decía market. Yo no decía, o sea, y son cosas, hermano, y parecen que da risa, pero yo estaba en ese intermedio. Entonces era lógico que la lengua se me iba a trabar. Era lógico que algunas palabras me costaba ponerle la estructura a cada frase. ¿Por qué? Porque era lógico que venía de otro lado, que venía de otra ubicación. Tal vez a usted no le pasó eso, pero tal vez le dijeron, ay, es que a nadie te va a entender en la vida. Y así pasamos, hermano, creyendo que nadie nos va a entender en la vida. Y nunca hablamos porque, no, es que yo, ¿para qué voy a hablar si no me entienden en la vida? Y nos casamos y, no, es que vos no me entendés. ¿Para qué vamos a hablar si no me entendés, hermano? Ya de entradita ya vamos perdiendo. Y yo se lo digo riendo, pero son cosas que me tocaron sufrir. Que me tocaron sufrir. ¿Por qué? Porque había una falta de identidad. Había una falta de identidad. Al enemigo no le conviene que usted y yo no sepamos hijos. A él no le conviene que usted y yo no sepamos hijos. Porque media vez, pongamos un ejemplo terreno. Si usted ve que en el diario dice, falleció don fulano de tal, millonario, y se encontró que usted, fulanita o fulanito, era pariente de lo más recóndito y es el único que puede reclamar la herencia y todo lo que él dejó, ¿qué haría usted? No se quedaría quieto, no se quedaría callado. Yo creo que saltaríamos, iríamos inmediatamente, que nos dijeran, ¿verdad? Ir a reclamar y mire, yo soy, mire, aunque no conociéramos al don, ¿verdad? Sí, y tanta falta que me va a hacer, pero yo sé que actuaríamos de manera diferente. Pues lo mismo pasó cuando usted y yo aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón. Tenemos hoy acceso a un montón de cosas y el enemigo nos hace creer que no somos nada, que no somos nadie, que no somos nadie. Y entonces venimos el domingo a la iglesia y como no somos nadie, no podemos darle alabanza al Padre. No podemos darle gloria al Padre. ¿Cómo vamos a alabar, darle gloria al Señor
bendecir su majestad si nosotros mismos estamos siendo afectados por la falta de identidad? Si hay algo que a mí que usó el Señor para capturar mi corazón aquí en esta casa, en Visión de Fe, fue la palabra y fue la presencia de Dios en alabanza. Y esas dos cosas para mí fueron de impacto, fueron de sorpresa, fueron algo que me cambió, porque yo venía de otra situación. Entonces, usted y yo tenemos que saber quiénes somos. Isaías les dice, recuerden de dónde han sido tomados. Recuerden de dónde salieron. Abraham y Sara, ¿qué le dice? Abraham cuando solo era uno, de ese uno, le dice, yo los multipliqué, yo los bendije. Cuando él era uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Entonces, ¿cómo vamos a contrarrestar la falta de identidad? Versículo 3. Ciertamente el Señor consolará a Sión, les dice. Consolará todos sus lugares desolados y convertirá su desierto en Edén y su yermo en huerto del Señor. Gozo y alegría se encontrarán en ella, acciones de gracias y voces de alabanza. ¿Cómo el Señor va a tratar nuestra falta de identidad? Trayéndonos consuelo, consolándonos. Pero usted y yo tenemos que acercarnos y tenemos que aceptar ese consuelo. El asunto es que usted o yo, lo voy a sacar de ahí, yo confundía el consuelo con la conmiseración. Y son dos cosas muy, muy diferentes. La conmiseración la usa el enemigo para que usted y yo estemos en esa misma rueda de caballitos, volviendo a sentir y volviendo a sentir y volviendo a sentir y volviendo a sentir y no saliendo de ese mismo ciclo vicioso. La consolación del Señor no tiene nada que ver con la conmiseración. No tiene nada que ver con la conmiseración. Yo se los decía ayer, se los compartí un poco a mis hermanos que vienen los lunes. Yo tuve que pasar un proceso. Tuve que pasar un proceso. Tuve que llegar de nuevo a mi génesis y reconocer quién yo realmente era. Y me voy a ir antes, quizás, más atrás, cuando estaba pequeño. Fíjese que yo era un niño activo. Yo era un niño, que usted no lo crea, que no se estaba quieto. Siempre andaba buscando de dónde colgarme, de dónde saltar. De esas, una vez en una lluvia, saltando, me rajé acá la ceja. Y todos afligidos, ¿verdad? Porque ¿qué le vamos a decir a tu mamá? ¿Qué le vamos a decir a tu papá? Entonces sí fueron momentos, hermanos, en los que estaba ahí la identidad, quizás aún intacta de lo que el Señor había hecho genuinamente, cómo el Señor me había formado. Y yo me recuerdo que tenía como 8 o 9 años y una de las señoras de las vecinas se le ocurrió vender papas fritas, papas horneadas. Entonces llegamos con otro amigo y la situación era de que la señora empezó a vender y nos decía, si ustedes venden tantas bolsas de papas, yo les voy a pagar y les voy a dar, van a poder comer. Y ahí me dijo la palabra clave para mí, vas a poder comer lo que quiera. Vaya, dije, está bien. ¿Y qué cree? Fui a pedir permiso. Lo primero que hice fue pedir permiso. Y me dijeron que no tenía permiso. Y entonces de escondidas salía a vender.
Y nunca me preguntaron cómo tenía dinero para comprar lo que decía, mami, ¿de dónde sacaste dinero para comprar dulces, para comprar cosas? ¿Y de dónde sacaste dinero? ¿Y para dónde vas? No, nadie nunca me preguntó nada. El asunto es que ya estaba en mi corazón el hecho de trabajar. Ya estaba en mi cassette. Aquí adentro estaba ese hombre, ese anhelo. Ese anhelo, pero yo me sentía bien. Cuando se enteraron, fue, hermano, la vergüenza de la familia, que cómo andaban vendiendo. Pues tenía dinero, tenía comida gratis. O sea, yo estaba bien, hermano. Yo estaba bien, andábamos 2 horas, andábamos por toda la colonia, íbamos a tocar las puertas de la casa. Y la gente creo que nos compraba para que los dejáramos en paz, para que los dejáramos a gusto, porque salíamos a toda la gente. Y todos los días, hermano, hay gente que todos los días nos compraba. ¿Pero qué le quiero decir? Que todas esas cosas el enemigo quiso borrar esa identidad. Esa identidad, y por muchos años tuve que sufrir. Tuve que sufrir porque esa identidad fue borrada de mí. Yo sé yo sé lo que es, hermano, querer tocar la puerta tras puerta y que le digan que no y que no y que no. Pero ¿sabe por qué era? Porque yo salía a buscar sabiendo o queriendo que no me dieran trabajo. Porque ese fue el trabajo del enemigo, de quitarme esa identidad, de hacer de mí algo que yo no era, de hacer de mí algo que yo no era. Y por eso bendigo la vida de mi amada esposa, porque siempre me ha impulsado. No, tu familia es diferente, tu familia es una cosa, pero tú eres otra, me dice. Y yo no sé, y me dice a veces, yo no sé cómo pudiste salir de ahí. No, que el Señor no le interesa de dónde nosotros salimos. Al Señor lo que le interesa es que sepamos que ahora somos hijos de Él, que ahora le pertenecemos a Él, que ahora nuestra vida está escondida en Él, que hoy tenemos un propósito, que hoy tenemos una identidad. Y entonces dentro de este propósito, dentro de todo esto, ahora sí, lo que le dije que les compartí ayer, el Señor llevó una cosa tras otra y terminamos viviendo en la casa de mi suegro. Y ahí, hermano, comentaba a ellos, mi suegro me veía madrugar a leer la Biblia, me veía madrugar a orar. Muchas veces me encontró, pero nunca me vio madrugar para buscar un trabajo. Nunca me vio esforzarme por buscar algo mejor para su hija. Y entonces el Señor tuvo que meterme en ese proceso, hermano, y cambiarme ahí la identidad, cambiarme ese chip. Si mi familia me hubiera visto, hubieran dicho, uy, que no lo quieren, que pobrecito, que no. Pero el Señor, mire, quizás por eso me mandó lejos, para que nadie metiera sus manos, más que Él. Y entonces, hermano, fue un proceso. No, tu identidad no es esa. Tu identidad es de ser fuerte, esforzado, valiente, como le dijeron a Josué. Esforzado, valiente. ¿De qué se trata esto? De identidad. De identidad. Entonces el Señor empezó a consolarme. El Señor empezó a mandar consuelo a mi vida, a restaurar todas esas áreas. ¿Por qué? Porque era necesario que yo me encontrara con Él en su punto de encuentro. Que todo lo que había estudiado, lo que había leído por retórica, por obligación, por lo que sea, todo lo que había aprendido, tenía que mirarlo, verlo con otros ojos. Usted y yo, no importa cuánto tiempo tengamos de estar en iglesia, no importa cuánto tiempo tengamos de haber recorrido ese camino en Cristo,
Lo que importa es que usted y yo nos mantengamos fieles, firmes, firmes, que cuando Él nos llame, que nosotros podamos asistir a su llamado. Y por eso Él dice, consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados, todas esas cosas que el enemigo nos quiso quitar. El Señor va a poner consuelo, no conmiseración, consuelo, consuelo. Usted y yo necesitamos el consuelo del Señor, que nos venga a afirmar su identidad, que nos venga a afirmar su identidad. Porque era necesario que el pueblo de Israel volviera a sus raíces, volviera su mirada hacia donde habían salido, de Abraham y de Sara. Porque a Abraham le fue otorgado, el Señor le dio lo más precioso, el tesoro más grande, que era su palabra. Que era su palabra, hermano. Entonces, Abraham viene y toma esa palabra y cree en la bondad del Señor y en la fidelidad del Señor, de que Él iba a mantener su palabra, de que lo iba a bendecir. Era el Señor dándole lo mejor a Abraham, encargándole lo mejor, que era su palabra, que era su palabra. Y si viajamos a través del tiempo, dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y entonces vemos que el bien del Padre, que era su palabra, vino el verbo de Dios y se hizo carne y habitó entre nosotros para venir a salvarnos. Y veamos Filipenses capítulo 2 y versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Versículo 12. Así que, amados míos, como habéis siempre obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Pero quizás eran los versículos que estaban atrás. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando usted y yo bendecimos el nombre del Señor, le damos gloria al nombre del Señor, en realidad lo que estamos haciendo es devolviéndole la gloria al Padre, la honra al Padre. En otras palabras, cuando usted y yo bendecimos el nombre de Jesús, bendecimos su majestad, le estamos diciendo al Padre, tu bien, tu Hijo amado, es para nosotros digno de alabanza, de gloria, de honra. Entonces no se trata de que usted y yo solo vengamos a cantar, no. Se trata de que usted y yo sepamos quiénes somos en Él y el papel que nosotros tenemos como hijos de Dios. Hay un papel importante. Usted y yo hemos sido creados para alabanza de su gloria. Y no tenemos que dejar que el enemigo nos robe esa bendición. No tenemos que dejar que el enemigo nos quite, nos arrebate esa bendición. Porque ante el nombre de Jesús, dice, se doblará toda rodilla. Ante la mención del nombre de Jesús. Ahora imagínese si usted y yo nos derretimos en alabanza, en adoración, diciéndole, Señor, eres digno, eres maravilloso, tu nombre es exaltado. ¿Qué potestad va a prevalecer? ¿Qué rodilla, qué circunstancia no va a tener que doblar sus rodillas delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores? Pero usted y yo tenemos que saber quiénes
somos en Él. Tenemos que volver a agarrar esa identidad de hijos. Tenemos que venir a ese punto de encuentro. Tenemos que venir y reconocer que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Usted y yo tenemos que reconocer de dónde somos. Dice Salmo, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y hay muchas más cosas que pudiéramos hablar de la identidad. Por ejemplo, el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si usted y yo no tenemos identidad de oveja, el Salmo 23 va a pasar de largo sobre nuestras vidas. Porque bonito es decir, Jehová es mi pastor y no me va a faltar nada. Sí, pero ¿por qué nos falta? Porque no nos estamos identificando como ovejas de su prado. Y una de las características de las ovejas es que escucha la voz de su pastor. Entonces el problema no es que Dios no nos lleve a delicados pastos. El problema es que nosotros no estamos escuchando atentamente su voz. El problema no es de que el Señor nos abandone en medio del valle de sombra y de muerte. El problema es que usted y yo no estamos escuchando su voz y nos metemos a valles de sombra y de muerte nosotros solos. ¿Ve cómo la identidad para nosotros tiene que ser importante? Tiene que ser importante. Y el enemigo se ocupa de que usted y yo en esas cosas vayamos perdiendo identidad, que no sepamos quiénes somos. Que no sepamos quiénes somos. Con Israel lo logró. Levantó a Baal, levantó a Sera, levantó a fulano, a sutano, a toda esa galería, ¿verdad? De ídolos paganos, para que Israel se confundiera, se diluyera. Pero usted y yo tenemos que reconocer que servimos y somos hijos del verdadero Dios, del verdadero Señor. Amén. Señor, te damos gracias por recordarnos, Señor, quiénes somos en ti. Por recordarnos, Señor, que tú eres nuestro Padre. Que nuestro génesis, Señor, se remonta mucho más, Señor, que nuestra línea sanguínea. Que venimos de ti, Señor. Que desde el momento, Señor, en que fuimos aceptos en el amado, tú, Señor, te convertiste en nuestro génesis, en nuestro comienzo. Padre, que nuestra vida pueda cambiar, Señor, que nuestra vida pueda ser transformada por tu presencia, Padre. Que podamos, Señor, presentarnos delante de tu presencia, Rey, con la identidad, Señor, que tú nos has dado, nos has delegado, Señor, nos has transferido. Gracias, Espíritu Santo, porque podemos, Señor, clamar Padre, clamar Abba. Señor, gracias porque estás cerca de nosotros. Trae consolación, Señor, al que necesita consolación. Trae consuelo, Señor. Si el enemigo ha querido, Señor, venir a decirnos, a estorbarnos, a declarar sobre nuestras vidas que no somos, podamos decirle sí somos, sí somos. Como dijo tu siervo, porque Él es, porque Él vive, es que nosotros vivimos. Señor, porque tú, Señor, volviste a la vida, es que nosotros, Señor, hoy tenemos salvación, hoy tenemos libertad. Te bendecimos, Señor. Gracias por detener, Señor, la lluvia, por traernos con bien, por protegernos y guardarnos. Te bendecimos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendícenos, Señor. Que esta casa, Señor,
siga siendo, Señor, un referente de tu bondad y tu fidelidad, Padre. Que todos, Señor, los compromisos sean suplidos, Señor, conforme a tu bondad, tu gracia, de tu amor. Te bendecimos, Padre. Bendícenos, llévanos con tu paz, con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén y